Mateo 7, 24. Vamos a ahí a ver la palabra de Dios en Mateo 7, 24. Y muchos ven un título ahí en su Biblia, dice los dos cimientos, ¿no? Los dos constructores. Estamos en Mateo capítulo 7, versículo 24. ¿Ya lo tienen? Vamos a hacer una oración así como están, si cierran sus ojos. Padre, en esta hora, Señor, te queremos entregar este tiempo, Dios, para estudiar tu palabra, Señor. Háblanos, minístranos, Señor. Que tu palabra entre profundo, Dios, en mi vida, Señor, principalmente, Señor, y en la vida de mis hermanos, Señor, para que haya una conversión a ti, Señor, para que corramos en pos de ti, Señor, en el nombre de Jesús, Dios. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Hasta ahí vamos a ver. Yo creo que ¿cuántos han leído esta parábola? ¿Cuántos es la primera vez que la escuchan, no la leen? Entonces puedo entender que todos alguna vez ya la habían leído, ¿verdad? Entonces ahí nos habla de dos constructores, ¿sí? Dos constructores, dos hombres que construyen su casa, ¿sí? ¿Qué significa la casa? Nuestra vida, nosotros, nuestro estilo de vida, ¿sí? Construyeron su casa. Cada quien tiene una casa, ¿sí? Nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida. Nos dice, sin embargo, que a uno Dios le llama que era sabio y al otro le llama insensato. Pero los dos probablemente viven en el mismo vecindario y los dos construyen una casa. La casa no se nos dice detalles acerca de esa casa. Estamos hablando de dos personas que están dentro de lo que podemos decir el cristianismo, porque los dos hombres, ¿qué? Oyen, ¿sí, verdad? A ver, dice: cualquiera, pues, que me oye esas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Los dos oyen, los dos escuchan, los dos tienen casas parecidas, o sea, estilos de vida similares. No nos está hablando de un inconverso y un cristiano. Los dos están de alguna forma aparentemente dentro de una iglesia local, ¿sí? Hay muchas personas dentro de nosotros que tenemos un estilo de vida parecido. Vamos a llamarle, a lo mejor erróneamente, pero para entenderlo mejor, religioso, ¿sí? Hablamos con un léxico cristiano, ¿sí? Dios te bendiga, hermano, gloria a Dios, bendiciones, la Biblia. Leemos la Biblia, nos congregamos, en nuestras casas se escucha música cristiana, nuestras relaciones cercanas pues son gente que se dice cristiana, ofrendamos o parte de nuestro dinero va hacia Dios porque es a quien se le da ese dinero. A lo mejor estamos involucrados en alguna actividad de servicio en la iglesia. Entonces, dijimos, todo el estilo de vida es cristiano, es religioso, se parece, ¿no? Hablamos como cristianos, cantamos, nos congregamos, diezmamos, ofrendamos, servimos,
nuestros amigos se dicen cristianos. Las casas eran similares, no se nos dice que hubiera una diferencia realmente en la casa en sí, ¿sí? La gente que pasaba, a lo mejor, la gente que pasaba por ese vecindario y veía a las dos casas que habían hecho sus dos constructores, probablemente no les llamaba la atención una casa de la otra, veían casas iguales, ¿sí? No se advertía ninguna diferencia visible, porque el fundamento es visible o no. ¿A poco tú llegas a una casa y dices, qué padre te quedó el fundamento de tu casa, pero qué bonito está el fundamento? No lo ves. ¿Verdad que no lo ves? No ves el fundamento, ves la casa. Y las casas eran similares. Vamos a ver cómo se complementa. Si ahí lo pueden ustedes separar esta con un separador, poner un separador allí en este pasaje, y pueden ir conmigo a Lucas, que es la misma parábola. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 46. 46, vamos a leer hasta el 49. ¿Ya lo tienen? Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, o sea, sobre la arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cómo terminó la parábola anterior? Y fue grande su ruina, así decía, ¿verdad? Y aquí también dice, y fue grande la ruina de aquella casa. Y aquí vemos exactamente lo mismo, dos hombres, los dos oyen, porque dice el 49, que uno oyó y no hizo. Y el primero oyó, dice, pero edificó su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento ¿sobre qué? Sobre la roca. Para edificar en el fundamento, primero hay que cavar profundo. Jorge creo que hablaba de eso al principio. Hay que cavar profundo. Tengo un primo que es arquitecto y es muy bueno, te lo recomiendo, pero no vive en Saltillo, vive en Ciudad del Carmen, Campeche, y es muy buen arquitecto, y yo le pregunté acerca del fundamento, y entonces él me decía esto, que cuando se construye, se va a hacer una construcción, se hace una mecánica de suelo para ver la calidad del piso donde vas a construir. Dice, hay lugares donde no tienes que cavar mucho porque el piso está compactado, pero hay lugares, me daba el ejemplo para los que son de ahí, como Tabasco, donde hay muchos pantanos, entonces tienen que cavar profundo para entonces poner el fundamento o esa roca firme. Y aquí la Biblia nos habla de una casa, dice que un hombre cavó y ahondó y puso el fundamento. Nos habla de algo que es cavar profundo. Y cavar profundo, ¿qué conlleva a diferencia de solamente edificar sobre la arena? Esfuerzo, tiempo, dedicación, un propósito, una meta firme, ¿sí? A lo mejor los dos estaban haciendo su casa, pero uno ya quería tener sombrita, uno ya quería tener su bañito y su salita y su espacio, y la edificó pronto, y el otro se tardó mucho más en disfrutar de esos beneficios, porque el otro pensó a largo plazo.
El otro le dedicó tiempo a algo que para muchos no es importante, porque nadie va a decir qué bonito fundamento tienes, nadie le va a decir eso, y nosotros en nuestra casa queremos que se vea bonita. Ay, qué bonita sala tienes, ay, qué bonito fachada le llaman, ¿no? Fachada tienes, ¿sí? Pero él cavó profundo, quitó todo aquello que no servía para poner ese fundamento. Cavar profundo. En mi vida espiritual, ¿qué significa cavar profundo? Es remover, limpiar el terreno, quitar todo lo que estorba, todo lo que no sirve, todo aquello que no es Cristo, para encontrar a Cristo, ¿sí? Cavar profundo es remover mis propias opiniones, remover mi propia voluntad. Eso es cavar profundo. Remover mis caprichos, mi voluntad, mi opinión personal, mis deseos, mis anhelos. Quitar todo aquello que no sea Cristo, para que Él sea ese fundamento. Y hay unas ilustraciones muy hermosas acerca de eso, pero quisiera irme bien con el tiempo. Vemos ahí que ahondar también es profundizar en nuestra relación con Dios. Muchos venimos y oramos, hablamos de Dios, compartimos, servimos, pero no tenemos una íntima relación con Dios. No tenemos esa relación con Dios de la que estábamos leyendo hace ratito en la clase dominical, que está en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5. Dice: y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las casas para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienes su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿sí? Cavar profundo, ese fundamento que no es visible. Una vida que cava profundo, ya dijimos que es una vida que quita sus anhelos, que quita sus deseos, que muere a sí misma. Y también es una vida que tiene una relación íntima con Dios. La casa, lo que se veía era lo externo, ¿sí? Y mucha gente tiene una apariencia de piedad, una apariencia externa de piedad. Oramos, hablamos, nos congregamos. Híjole, parecemos todos idénticos en lo que hacemos. Pero solamente hay unos que cavan profundo, solamente hay unos que cuando oran, porque oran, entran en su habitación. ¿Y cómo está la puerta? Cerrada. No está mal que haya oración congregacional, necesitamos hacer oraciones congregacionales, necesitamos venir a congregarnos y a orar, a las oraciones que se invitan, pero necesitamos orar en lo íntimo con Dios, una relación íntima, una relación profunda con Dios, una relación personalísima con Dios. Es la característica de aquel hombre sabio que para construir su casa cavó a un don profundo, ¿sí? Entonces dijimos, remover, morir a mi vida y tener una íntima relación con Dios. Ahora yo quiero ver un poco acerca de esto. Fíjense aquí, si volvemos ahí a la parábola donde estábamos, es Mateo 7, ¿verdad? Estamos en Mateo 7, ahí adelantito. La casa estaba fundada sobre la roca. La vida de una persona estaba fundada sobre la roca. ¿Qué significa la roca? Bueno, Cristo. Todos decimos Cristo. Todos sabemos que la roca es Cristo, ¿verdad? Él es la roca cuya obra es perfecta. Él es. Pero ¿qué significa hacer mi casa sobre la roca? ¿Qué significa? ¿Qué significa hacer mi casa sobre la roca? Porque podemos decir, mi vida está sobre la roca. Hermano,
construye tu casa sobre la roca. Pero ¿eso qué significa? ¿Qué significa? Porque yo creo que aquí todos queremos construir nuestra casa sobre la roca y queremos estar seguros que realmente estamos construyendo sobre la roca. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Se acuerdan ustedes ahí? Y si no se acuerdan, vamos a buscarlo ahí en Mateo capítulo 16, versículo 13. Hechos 16, versículo 13. ¿Ya lo tienen, hermanos? Perdónenme, ¿dije Hechos? Dios mío. Mateo, perdónenme. 16, versículo 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, véase que es diferente la palabra Pedro, Petros, piedra, a roca, ¿sí? La roca, que es la segunda palabra, no es igual que Pedro, ¿sí? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mucha gente está pensando en la iglesia tradicional que significa que Dios fundamentó la iglesia en Pedro. No, Dios no fundamenta su iglesia en ningún hombre. La palabra Pedro es Petros o Petra, que significa roca o piedra pequeña. No es lo mismo que roca. Roca es esa piedra angular, ese fundamento que es Cristo. Entonces aquí pasa esto. ¿A qué quiero ir al punto? La roca es Cristo, es correcto. Pero aquí dice, cuando Jesús les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo?, le da contestaciones y luego les hace una pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y el que contesta, efectivamente, la palabra revelada de Dios fue Pedro, porque él contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Dios? Pedro, esto no te lo enseñó el hombre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo te estoy diciendo que sobre esa roca, sobre Pedro, sobre esa revelación, en otras palabras, sobre la palabra de Dios que te fue revelada, voy a edificar mi iglesia. Voy a edificar mi iglesia ¿sobre qué? Sobre esa palabra, sobre la palabra de Dios. Voy a edificar mi iglesia sobre esa palabra revelada, sobre la palabra de Dios. Vamos a ver otro ejemplo, a ver si podemos entender más esto. Vayan conmigo, ahora sí, perdónenme, a Hechos 20. A Hechos 20, por favor. Porque muchos decimos: sí, hay que edificar la casa sobre, pero ¿qué es? ¿Qué es eso en términos prácticos? ¿Qué me está diciendo Dios? Ahora yo les podría explicar qué es, pero yo quiero explicárselos fundamentando mi explicación en lo que Dios dice en la palabra, porque mucha gente da cierta explicación de la palabra sin ir a la palabra, y ahí podemos caer en el error. Yo quiero que ustedes mismos lo vean y Dios se lo revele a cada uno de ustedes. Hechos 20, versículo 32. Aquí está Pablo, ¿sí? en un discurso de despedida con los líderes de la iglesia, en Hechos 20, 32. Y dice, vamos a leer desde el 31: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia
con todos los santificados. Fíjense que está diciendo: hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Sobre esa palabra revelada. Y aquí está diciendo Pablo en su discurso de partida. Él no sabe, Pablo, si va a volver a ver a los líderes de la iglesia. Por eso este discurso de Hechos 20 es sumamente importante. Es bien importante este capítulo. Y aquí está diciendo: os encomiendo a Dios y a la palabra. Y a la palabra. Que tiene, que dice, el poder para sobreedificar. ¿Qué es el fundamento? Cristo, la roca. Pero yo quiero ir más allá. ¿Qué es? Cristo es la palabra misma revelada. Y fíjense qué interesante que versículos antes, versículo 29, Pablo dice esto: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Habla de falsos profetas, ¿sí? Habla de lobos rapaces que se levantarán dentro de la iglesia. Nada más lo quiero tomar tantito como una referencia. Y después nos dice que nos encomienda a la palabra, que es la que tiene el poder para sobreedificaros. Si nosotros regresamos aquí a la parábola, que estamos en Mateo capítulo 7, si regresan conmigo, por favor. Mateo capítulo 7, estamos en el versículo 24, pero ahorita, si nos recorremos más arriba y vamos al versículo 15, Mateo 7:15, nos hace la misma amonestación Jesús que la amonestación que Pablo hizo. Versículo 15, guardaos ¿de qué? De los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, que engañan. Lo mismo, la misma encomienda. Pablo está diciendo: ten cuidado de los falsos profetas, que son también como lobos rapaces, y aquí Jesucristo hace la misma encomienda. Y ahorita vamos a ver por qué o cuál es el sentido de todo esto. Nada más para que vean un comparativo, ¿sí? La importancia. Vamos a ver más allá qué es esa roca. Estamos viendo que todo nos dirige a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Sin perder Mateo, vayamos a Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 30, ¿ya lo tienen? Aquí vemos a Jesús hablando, predicando, y vamos a ver el resultado. Juan capítulo 8, versículo 30, ¿ya están ahí? Hablando él estas cosas, ¿qué dice? Ayúdenme. Muchos creyeron en él. Jesucristo hablando la palabra, muchos creyeron en él. Así hay muchos constructores, ¿sí? Dos casas iguales, dos casas similares. No tiene ninguna diferencia palpable. Aquí hay muchos que creyeron en él. Pero fíjense lo que Jesús les dice en el 31, a esos muchos que creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis ¿en qué? En mi palabra. ¿Creer es suficiente? Muchos creyeron en él. Muchos. Dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan al oír su nombre. Muchos creyeron en él. Y dice que dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Podríamos pensar: no, pues si ya creyeron, pues ya, ¿no? Como ahora se levantan estadísticas, no, ya son 100 salvos, ¿no? 1000 personas hicieron su confesión, hay fiesta en el cielo, ya son salvos, ya creyeron, ya lo hiciste. No, a los que habían creído en él les dijo esto: si vosotros permaneciereis en mi palabra,
entonces seréis que verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que hay discípulos que no son verdaderos. Hay muchos que nos quedamos en creer. Muchos de aquí somos creyentes. Somos creyentes, nos congregamos, hablamos como cristianos, diezmamos, ofrendamos, servimos, pero no somos sus discípulos, porque para ser sus discípulos verdaderamente, ¿qué dice? Hay que permanecer ¿en qué? En su palabra. En su palabra. Dijo Pablo, os encomiendo a Dios y a la palabra de gracia, que es la que tiene poder, ¿para qué? Para sobreedificar. Su palabra. No es solamente creer su palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Pero sed hacedores ¿de qué? De la palabra. Al que es sabio le compararé a aquel hombre que oyó y hace. El que oye y hace. Pero el insensato solamente oye. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Dos constructores. Aquí estamos viendo, la primera parte habla de cuál constructor, del sabio o del necio. Sed hacedores de la palabra, el sabio. Pero los que solamente son oidores son el insensato, engañándoos a vosotros mismos. En ese capítulo 7 de Mateo, vemos que hay dos formas principales de engaño. Porque dice engañándonos a vosotros mismos. En Mateo 7 vimos que hay una advertencia, ahorita la acabamos de leer, la misma que les hizo Pablo a la iglesia. ¿Cuál era esa advertencia? Cuidado con quiénes. ¿Con quiénes? Lobos rapaces, que en otra palabra son que falsos profetas, ¿sí? Y ya dijimos que los falsos profetas no van a aparecerse así con unas mentiras que tú vas a decir, no, pues eso es lógico que no es de Dios. No. Los falsos profetas se visten como ovejas, se disfrazan como ángeles de luz. Y el 95% de lo que dicen, o hasta el 99% de lo que ellos enseñan es verdad. Pero en el 1% va el veneno, va el engaño. Entonces Dios nos dice, cuidado con dos formas tremendas de engaño, con los falsos profetas. Pero la siguiente forma tremenda de engaño en la que podemos caer, ¿cómo es? ¿Cómo nos engañamos? Nosotros mismos. Hay un engaño que viene de los falsos profetas, pero hay un engaño que nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que estamos viviendo y fundamentando nuestra vida en la roca. Dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante, aquí nos da otro ejemplo, al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Ese es el insensato, ¿sí? Un semejante al constructor insensato. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la roca, la palabra, otra vez vemos la perfecta ley que es la palabra de Dios.
la libertad y persevera en ellos. ¿Cómo les dijo Jesucristo a los que habían creído? Sí, permanecéis ¿en qué? En mi palabra. Y aquí habla y persevera en ella. ¿En quién va a perseverar? En la palabra, en la perfecta ley que es la palabra. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, dice, hay uno que escucha, ¿sí? Porque si alguno es oidor de la palabra, aquí habemos muchos oidores de la palabra. Hay muchos rostros de ustedes que los veo, gracias a Dios, todos los domingos aquí. Hay muchos de ustedes que los veo todavía viernes y domingos aquí. Hay muchos de ustedes que no nada más los veo viernes y domingos aquí, sino que ustedes son de aquellos que dicen, yo quiero las predicaciones de tal mes. Y hay muchos de ustedes que entran a la página de Pacto de Gracia y bajan las predicaciones y las están escuchando. Y las escuchamos, y las escuchamos. Por lo menos 52 predicaciones al año escuchamos. Y a lo mejor leemos la palabra en voz alta en nuestra casa y escuchamos la palabra también. Gracias a Dios por los que leen la palabra. Gracias a Dios por los que asisten a las enseñanzas. Gracias a Dios por los que estuvieron allí en cola de caballo 2 días escuchando palabra. Pero Dios dice, si tú solamente oyes y no pones por obra, te estás engañando a ti mismo. ¿Por qué? Porque eres semejante a ese hombre que se ve en el espejo, se considera, se analiza, pero después se va y se olvida. Ya se olvidó, pero hay uno que mira en el espejo. ¿Saben qué ese es el espejo? ¿Sí? Este es el espejo. Se mira aquí, en la perfecta ley, persevera en ella. Está perseverando, está alimentándose, está recordando, está dejando ser examinado por esa palabra, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este es bienaventurado en lo que hace. Vamos a Romanos 16, 26. Pero que ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. En la mañana hablábamos de que la amada, la iglesia de Dios, hablaba que su cuello, ¿cómo era? Como de armería, ¿sí decía? No recuerdo la palabra, pero hablamos de que el cuello era la ¿qué? La fe. ¿Sí? Porque el cuello une ¿a qué? A la cabeza, que es Cristo. Y aquí dice, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Vamos a primera de Juan 2:3. Obediencia. Dijimos que la fe verdadera, la evidencia de la fe verdadera es la obediencia. Primera de Juan 2:3. Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos, esta es la evidencia, esta es la prueba. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahora se los voy a resumir con todos estos versículos que hemos leído. A lo mejor yo les podría decir en mis palabras que son muy escasas y torpes, pero yo les estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Con lo que hemos estudiado les voy a hacer esta pregunta: ¿qué significa construir mi casa sobre la roca?
¿Qué es? Ser hacedor de la palabra de Dios. Ser obedientes o hacedores de la palabra de Dios. Eso es construir mi casa sobre la roca. No es un estilo de vida. El estilo de vida es mi casa. Había dos estilos de vida como parecidos. Dos estilos de vida similares. Dos constructores que para el ojo de las personas no eran considerados ni sabio ni insensato. Nadie se dio cuenta de lo que había adentro en ese fundamento. Para la gente eran exactamente dos casas, dos estilos de vida similares, parecidos, religiosos. La diferencia no se veía. La diferencia era el fundamento. Uno construyó sobre la roca, le invirtió tiempo, le invirtió esfuerzo, le invirtió dedicación, ¿sí? Invirtió cosas que el otro no invirtió, el otro fue fácil y nadie se dio cuenta porque ese fundamento estaba oculto, nadie lo sabe, nadie lo veía. Construir mi casa sobre la roca es obedecer a la palabra de Dios, tener una vida en obediencia a la palabra de Dios, ser un hacedor ferviente de lo que Dios dice en sus mandamientos. Eso es construir mi casa sobre la roca. Si tú piensas que estás construyendo tu casa sobre la roca porque traes tus hijos a la escuela dominical, ofrendas y te congregas, si eso para ti es construir tu casa sobre la roca, y no es tener una relación con Dios que te lleve a una obediencia a su palabra, no estás construyendo tu casa sobre la roca, sino que te estás, ¿qué dice Santiago? Engañando a ti mismo. ¿Y cuántos estamos engañados aquí? Algún día mi padre nos dijo, a mi hermano y a mí, si se van a ir al mundo, si te gusta el mundo, ¿saben qué nos dijo? Ustedes juzguenlo si estuvo bien, si estuvo mal, pero nunca se me va a olvidar. Vete al mundo, pero a gusto. Vete, pero completito al mundo. No te andes a medias. Si le vas a entrar, éntrale bien. Decide. Decide. Y todo eso en la palabra de Dios siempre nos lleva a una decisión. Josué dijo, ustedes decidan lo que han de hacer, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Quién dijo eso? Elías. ¿Hasta cuándo? A veces nos engañamos porque nuestro estilo de vida es muy religioso, pero la desgracia es que aún nuestra vida sigue fundamentada en la arena. Somos creyentes, acuérdense de Juan 8, Jesús les dijo a los que creyeron, si permanecéis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos de aquí estamos en los que hemos creído? Porque han creído muchos, decía que muchos creyeron en Él, pero ¿cuántos de aquí somos verdaderamente sus discípulos? ¿Cuántos? Y en esto sabemos, dice el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. No nos salvamos por obras, la salvación no es por obras, la salvación es un regalo, una dádiva de Dios. Pero, ¿cuál es la evidencia? En el mundo, para hacer un trabajo, muchos trabajos en el mundo requieren que te certifiques. Cuando alguien viene a tu casa, pues tú primero le pides una licencia o una prueba de que esa persona es lo que dice ser. Y la prueba, la evidencia, lo que valida, no lo que nos salva, porque el que nos salva es Cristo por su sangre, pero lo que valida, lo que confirma, lo que prueba que realmente estamos y conocemos a Cristo, ¿qué es? Ahí lo tienen. Si guardamos sus mandamientos, eso es. No te valida el pertenecer a una iglesia. Es que yo ya llené la membresía de Pacto de Gracia, llevo ahí sentado 10 años. No, es que yo estoy en la iglesia y Dios me usa muchísimo.
el que te use Dios no te valida. El que yo esté aquí delante de ustedes no me valida, sino lo único que me valida es que yo guarde, obedezca los mandamientos de Dios. Y eso a veces no es visible para nadie más que para Dios. Tito 1:16. Tito 1:16, profesan conocer a Dios. ¿Cuántos de aquí profesamos conocer a Dios? Yo creo que todos aquí profesamos conocer a Dios, por eso estamos aquí. Profesamos, si yo lo conozco a Dios, la palabra, Dios me salvó, Dios me sanó, híjole, ya no hago ciertas cosas, y Dios, y es bien bueno Dios, y le canto bien bonito a Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Y qué es buena obra? No, es que yo en el trabajo fui a darle a los juguetes a los niños, ¿no? Yo diezmo y ofrendo y hago el aseo, qué bueno. Pero toda buena obra es una vida de obediencia. Y algo que yo apuntaría, los que apuntan, es que la única evidencia o la única validación que yo voy a tener de mi salvación es una vida de obediencia. La única evidencia que voy a tener o la única prueba que voy a tener de mi salvación, de que soy salva, de que conozco a Cristo, de que he nacido de nuevo, es una vida de obediencia. No es si Dios me usa en sanar a los enfermos, no es si Dios me usa en la profecía, no es si Dios me usa y la gente escucha lo que Dios me da de palabra, no es eso. Es que los hermanos de la iglesia me buscan para que yo les dé consejo. Qué emoción, me emociono, me buscan a mí. Decía mi pastor en México, el día que estemos en el cielo nos vamos a llevar 3 sorpresas. Número 1, no vamos a ver quizá a los que esperábamos ver. Imagínate, vas a llegar allá con Dios y camina. Ay, no, ni Dios lo quiere. ¿Dónde está? Eran palabras y no hechos. Segunda sorpresa, vas a ver a gente que ni te imaginabas ver. Ni te acordabas de ese hermanito que no hace ruido, pero está fiel en su relación con Dios. Y decía, la tercera sorpresa y la más maravillosa es que te vas a ver tú ahí, si es que eres fiel. Dice Tito, profesan conocer a Dios. No está hablando Dios de los de afuera, sino de los que profesan conocer a Dios. Pero dice, con sus hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque no hacen la buena obra. ¿Y qué es la buena obra? Una vida de obediencia a los mandatos de Dios. ¿Qué es construir mi casa sobre la roca? Es vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios. El insensato no tiene una visión del futuro. Él construye algo que no le cuesta gran esfuerzo, algo que puede suplir sus necesidades actuales. Yo construyo mi casa, no quiero meterle esfuerzo, no le quiero meter dedicación, no quiero perder mi vida. Lo que quiero es algo que supla mis necesidades en este momento. Pero el sabio construye pensando a largo plazo. El sabio construye pensando en la eternidad. Puede que el sabio esté tentado a construir algo rápido y poderse refugiar, pero sabe que el día de la tormenta va a llegar. Sabe que construir sobre la roca toma tiempo, toma energía, toma su vida misma. Es muy costoso construir sobre la roca, es muy costoso cavar profundo, porque ¿saben cuál es ese costo? Tu propia vida. Morir a tu yo, morir a tu voluntad. Pero sabe que solamente sí tendrá seguridad en el futuro.
Vamos a regresar ahí a Mateo. Mateo capítulo 7, ahí en el 15, versículo 15 vimos el engaño de los falsos profetas. Mateo 7:15, el engaño de los falsos profetas. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y luego viene la parábola de los 2 cimientos. El engaño de los falsos profetas y aquellos que estaban engañados, porque dice que aquel día me van a decir muchos en aquel día, Señor, Señor. Se referían al Señor con respeto, se dirigen a Dios con respeto, con honra, con reconocimiento verbal de su señorío, pero sus hechos no iban ligados a su palabra. Sus palabras eran de respeto, Señor Jesús, glorioso Cristo, y lo alabamos, Señor. Y van a estar tan engañados que ese día van a estar sorprendidos, hermanos. Van a estar sorprendidos. Van a estar sorprendidos porque se van a acercar y van a decir, Señor, pero ¿a poco no profetizamos en tu nombre? Acuérdate que tú nos echamos fuera demonios en tu nombre, Señor, e hicimos muchos milagros. Y les voy a declarar, nunca los conocí, hacedores de maldad. Engañados, ellos mismos engañados. No te preocupes en este momento por los que están afuera, que sí hay que preocuparnos, pero ocupémonos en nosotros, porque nosotros aquí podríamos estar engañados. Hay algo que he entendido en esta parábola. Versículo 25. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Podemos interpretar esa tormenta, ¿sí? Esa lluvia, esos vientos tempestuosos, podemos interpretarlos como problemas. Pero ¿saben qué es más que problemas? ¿Saben de qué está hablando esa lluvia y esa fuerza de viento? Es tan fuerte que algo va a ser descubierto. ¿Saben qué va a ser descubierto? ¿Saben qué tiene que pasar para que la obra y el fundamento sea descubierto? Un juicio de Dios. Más que problemas, hermanos, porque muchos lo interpretamos y más, vive sobre la roca, pon tu casa sobre la roca para que lleguen los problemas y las situaciones. Sí, es parte de. Pero más allá, esta parábola, si tú te vas fijando, porque tienes que leer el contexto de la parábola, desde que estamos leyendo el versículo 21, habla de aquel día, ¿o no es cierto? A ver, versículo 21, no tú el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, en el día de Dios, en el día del juicio de Dios, cuando Dios sople su juicio sobre la tierra, entonces la realidad será descubierta. Esa lluvia y esos vientos que golpearon tipifican no solamente los problemas por los que podemos pasar aquí, sino mayormente, siguiendo el contexto de este capítulo, están hablando de cuando el juicio de Dios venga y todas nuestras obras sean descubiertas. Ahí va a verse la realidad de lo que no se podía ver, porque solamente se veían dos casas parecidas y el fundamento no era algo visible, pero en el día del juicio va a ser visible. Y lo más tremendo es que la persona que está hablando esta parábola es aquel que nos va a juzgar
en ese día, que es el Señor Jesucristo. Y dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra toda la casa. La del sabio no cayó, pero la del insensato cayó y fue grande su ruina. Proverbios 30:12. Proverbios 30:12 dice, hay generación cuyos ojos son antiguos y cuyos, perdóneme, 12, estaba leyendo 13, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación limpia en su propia opinión. Por eso tenemos que ir al espejo de la palabra, como decía Santiago. Hay gente que dice, es que yo vivo bien, yo me congrego, yo alabo a Dios, yo no mato a nadie, yo estoy bien. Hay generación que es limpia en su propia opinión, pero tu opinión, ni la opinión del mundo cuenta, sino la opinión de Dios. Y hay muchas partes en la Biblia donde tú te puedes examinar, pero te voy a llevar a 3 partes en la Biblia para que tú te examines en tu casa. Si es que Dios te preocupa, para que vayas y te metas a tu casa y te dejes que el Señor te examine con su luz. 1 Corintios 6:9. Te voy a llevar a 3 partes de la Biblia para que examinemos, para que más o menos nos vayamos dando cuenta y permitamos que Dios nos diga si estamos del lado de los que hacemos nuestra casa sobre la roca o somos de los que estamos construyendo nuestra casa sobre la arena. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Estamos en esa lista? Porque aquí dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, todos aquellos que ven pornografía, porque la fornicación y el pecado sexual es mucho más allá que ir a estar con alguien físicamente. Los que tienen prácticas en sus vidas sexuales que no son puras delante de Dios, están en esta lista. Dios tampoco va a aceptar a los idólatras, aquellos que tengan otro Dios u otra persona u otra situación antes que a Dios en su vida, ni a los que son afeminados. Hay muchos en la iglesia, en las congregaciones, que son afeminados. De hecho, en la Biblia, en Deuteronomio, dice que prohíbe Dios que el hombre se vista con ropa de mujer y prohíbe que la mujer se vista con ropa de hombre. Ni los que se echan con varones. Todo esto tiene que ver también con la vida sexual. Aún dentro del matrimonio debe ser una vida sexual pura, conforme marca la palabra de Dios. Ni los ladrones. Ya hemos visto en la congregación qué es ser ladrones, no solamente en los diezmos y ofrendas, sino en el trabajo. A los que estudian, que son estudiantes y sus papás hacen un esfuerzo porque vayan a una escuela y no la aprovechan. Los que en el trabajo se están robando el tiempo de sus empleadores, se están robando los recursos de los empleadores. Hay tantas formas de robo. Ni los avaros, que son codiciosos, que no son dadivosos, que son envidiosos de lo que cuando ven a otra persona que les da mejor que ellos, tienen envidia, codician lo que otros tienen. Los que son borrachos, los que son maldicientes. Y maldicientes no solamente son los que dicen groserías, sino aquellos que con su forma de hablar y su estilo de hablar lastiman la fama o perjudican la fama de otras personas, o sea, que andan en chismes. Ni los estafadores son personas que roban indirectamente, ¿sí? Cuando vendes un carro y no dices la verdad de cómo está el carro y lo vendes, estás haciendo una estafa. Todo eso dice, no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5.
Gálatas 5:19. Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, otra vez lo volvemos a ver, inmundicia, lascivia, todas esas cosas que hay que nos gustan, hasta nuestra forma de vestir, con qué finalidad nos vestimos de X manera, sobre todo las mujeres, idolatría, hechicerías, enemistades. Ay, no, es que ese hermano no me cae bien. O yo ya no voy a casa de mi primo porque tuve un problema. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Todo eso, hermano. ¿Quién anda en enemistades? Todavía en pleitos, peleándonos, murmurándonos, quejándonos. Nos dicen una cosa y ya estamos gritando, ya estamos molestos. Con celos entre esposos, entre amigos. Celos porque otra persona tiene otra posición que tú no tienes. Iras. Cualquier cosita te prende, te molesta, si estás en contienda, si estás hablando y murmurando y haciendo problemas donde no los hay, disensiones, herejías, envidias. A lo mejor no lo externas, pero en tu corazón tienes envidia cuando ves a alguien que tiene algo que tú no tienes, aparentemente. Homicidios, no solamente físicos, sino con tu boca, matas a las personas, borracheras, orgías, ¿sí? Una vida desenfrenada, como esa gente que le gusta demasiado un equipo de fútbol, de béisbol y hasta llora, grita, pero cuando es estar delante de Dios no hay nada. Esa también se puede considerar una orgía, porque es algo masivo, algo que es una pasión desenfrenada, como dice Timoteo, y cosas semejantes a estas. Dice, y cosas semejantes a estas, o sea, tenemos que escudriñarnos, porque no detalla no nos da el detalle de todo, pues tenemos que dejar que el Señor nos examine si estamos viviendo todavía así o en cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo dice Carla Inurrieta, no lo dice el pastor, es que ahí en esa iglesia es muy dura, lo dice la palabra. No vas a heredar el reino de Dios porque andas en envidias, porque andas en contenciones, en cosas que solamente tú sabes, o en tu mente hay lascivia. A lo mejor dices, yo nunca he engañado a mi esposa, pero en tu mente hay lascivia, hay lujuria en tu mente, y no estás poniendo eso delante de Dios. Sí, vamos a la última cita, Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, porque el reino de Dios no es para cobardes, sino para valientes. Pero los cobardes e incrédulos no solamente son aquellos que dicen, ay, yo no creo en Dios, soy ateo, no. Incrédulo son aquellos que han creído, pero no obedecen, porque la evidencia de creer, la evidencia de la fe es la obediencia. Pero los cobardes e incrédulos, o sea, los que no hacen la palabra de Dios, los abominables y homicidas, los fornicarios, otra vez vienen, y hechiceros. Muchos todavía andan viendo ahí el tarot y que ¿cómo se llama el que te leen cada día o cada mes? Los horóscopos, los idólatras y todos los mentirosos, toda clase de mentirosos. Llegas tarde al trabajo y dices, no, es que se me ponchó la llanta, mi hijo no sé qué. Mentirosos, los mentirosos. No, es que no pude llegar porque me duele acá el cuello, el riñón. Los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Todos estos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos ellos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y lo vuelvo a repetir, porque si vas conmigo a Mateo 7, donde iniciamos, ahí en Mateo 7,
Versículo 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y todos ellos tendrán parte en el ¿qué? En el lago de fuego y azufre. Y todo el que oye y no hace tendrá parte en una eternidad sin Dios. Dice el versículo 27, y descendió la lluvia. Leímos Apocalipsis 21 y en Apocalipsis 20 habla del juicio del trono blanco, un capítulo antes. Versículo 27, y descendió la lluvia, vino el juicio de Dios, el juicio último, el juicio final de Dios, donde la verdad va a ser descubierta. Y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y cómo termina esta parábola? Y fue grande su ruina. Casi todas las personas, todos los oradores, los predicadores, los conferencistas, siempre cuando dan un mensaje, quieren que el final de ese mensaje sea un final, ¿cómo le llamamos? Feliz, ¿verdad? Voy a cerrar con broche de oro, con una buena noticia, con una motivación, con un pensamiento agradable. Pero sin embargo nuestro Señor Jesús termina esta parábola diciendo, y fue grande su ruina. Y fue grande su ruina. El juicio de Dios va a venir. Y ese juicio va a revelar lo que hoy no vemos. Va a revelar cuál era el fundamento de cada casa, de cada vida de nosotros. Los que hagamos y construyamos nuestra casa en obediencia a la palabra de Dios, no seremos avergonzados en el día final. No vamos a caer. Va a venir el juicio, dice el versículo 25, descenderá la lluvia, va a venir el juicio y va a soplar y va a golpear fuerte contra esa vida, pero esa vida no va a ser avergonzada porque estaba fundamentada sobre la roca, porque era una vida en obediencia a la palabra de Dios. A lo mejor nadie notaba una gran diferencia, pero esa persona había rendido su vida al señorío de Dios. Tenía intimidad con Dios, obedecía a Dios en lo oculto, en sus pensamientos, en toda su vida, aún en lo que nadie ve, obedecía a Dios. Y esa vida no será avergonzada. Pero hay muchos, hermanos, escúchenme, muchos de los que estamos aquí sentados, que estamos engañados. Dos factores de engaño: los falsos profetas y nosotros mismos. Engañados, pensando que porque nos congregamos estamos fundamentando nuestra vida sobre la roca, y no es así. Es una vida en obediencia a Dios. Sí, el cristiano puede pecar, puede caer en pecado, Dios nos libre. Estamos en un proceso, pero si tu vida día a día se ve ensuciada por una u otra cosa de las que vimos o cosas semejantes, si ese es el patrón de tu vida, entonces quizá no estás en la fe de Cristo. Entonces muy probablemente tú eres como ese hombre insensato, escuchas y has venido y toda tu vida has escuchado, a lo mejor hasta naciste en un lugar cristiano, pero no estás fundamentado tu vida sobre la roca, sino sobre la arena de tus pensamientos, de tu voluntad, de tus deseos, de tus anhelos. Esa es la arena. Esa es la arena. Y crees que porque tu estilo, construyes tu estilo de vida religioso, pero siguen siendo tus deseos y tu voluntad la que está fundada tu vida, entonces probablemente ese día seas avergonzado. Y ese día, hermanos, no sabemos cuándo será, pero se acerca. Y ese es un llamado de Dios. Y yo quería compartir con ustedes esto, porque muchas veces decimos sí, sobre la roca que es Cristo, pero a veces hablamos lo que no entendemos. No entendemos qué es hacer nuestra casa sobre la roca, y espero que hoy Dios te haya ministrado y le permitas a Dios examinarte. Hoy que es tiempo, hermanos, hoy es tiempo, porque el día que estemos delante de Dios, frente a su trono blanco, pequeños y grandes, donde todo se ha descubierto, ahí, hermanos, sí ya será demasiado tarde.
Hoy decía la hermana Mayela en la escuela dominical, vamos a agradecerle a Dios un día más de vida. ¿Para qué? Para ponernos a cuentas con Él. Hoy es una oportunidad de examinarnos, para ver si realmente estamos en la fe o estamos engañándonos a nosotros mismos. Vamos a ponernos de pie y hacer una oración. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te doy gracias por mis hermanos, por tu palabra, Dios. Una parábola tan conocida, aparentemente tan sencilla, Señor, pero que a mí en lo personal me causa mucho temor, Dios, estar engañada, Dios. Si mi vida no está sometida a tu señorío, Dios, si mi vida no está en obediencia, en una rendición completa a ti, Señor, si todavía yo estoy buscando mi voluntad, mi opinión, mi comodidad, mis deseos, mis anhelos, entonces tú no reinas en mi vida, y mi vida no está fundamentada en ti, Señor. Vivo una vida muy religiosa y mi casa es muy religiosa. Y no quiero ser avergonzada ese día de la prueba, Dios, donde se va a descubrir cuál es la realidad de nuestra vida. Si éramos insensatos o sabios, hoy no lo sabemos, Señor. Hoy aquí habemos sabios e insensatos, no nos distinguimos unos de otros. Pero el día vendrá, Dios. El día vendrá donde tú vas a separar el trigo de la cizaña, donde tú vas a descubrir lo oculto, Dios. Que hoy aprovechemos el tiempo, Dios. Que hoy aprovechemos el tiempo de examinarnos, de que tú nos examines, Dios. Y no llamo, Dios, como decía Spurgeon, que Él no llamaba a los hombres al altar, sino a Cristo. Ahí es el llamado, Señor. A ti, Dios. A ti se congregarán las personas, que a ti nos congreguemos, Dios. Y que el llamado, Dios, lo hagamos hacia ti, para que no lleguemos a nuestra casa a comer, a dormir, a ver tele, Dios. Que no vaya a llegar el juicio y nos asustemos, Dios, de ver que tú nos digas, apartaos de mí, hacedores de maldad, Señor. Que no nos vayamos a sorprender, Dios, porque ya será demasiado tarde, Dios. Ayúdanos. El pastor siempre hace esta oración, Señor. Que los que estamos aquí, que ninguno se pierda. Que no estemos engañados. Porque a lo mejor no nos está engañando ningún falso profeta, sino nosotros mismos, nuestro propio yo, nos está engañando, Dios, haciéndonos creer que somos y no somos. Líbranos del engaño, Dios. Manifiéstate a nosotros, Dios. Pase lo que pase, Dios, preferible sufrir aquí, Padre, que sufrir por la eternidad lejos de ti, Señor. Que nuestra ruina no vaya a ser grande, Dios, porque aquel que construye su vida sobre la arena, su ruina será grande, Dios. Gracias por mis hermanos, Señor. También te pido por los pastores que están en Monterrey. Dios, sabemos que tú estás con ellos, Dios, y te suplicamos de la misma forma y con toda reverencia que tú los traigas con bien a esta ciudad, que los guardes en la carretera de todo accidente, de todo percance, Dios. Que ellos puedan venir en tu paz, Señor. Padre, que aún tú les ministras en ese camino, Dios, que aún sientan tu presencia en ese automóvil, Dios. Que vengan gozosos, hablando, Dios, tu palabra, Señor, porque tú estás con ellos, Padre Celestial. Gracias, Padre, ven con nosotros, Señor. Sigue con nosotros porque tú moras en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.